Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Todos? Perfecto. Bueno, mi nombre es Cintia Helich, yo soy referente nacional del grupo Adoptar Necochea Ushuaia, y es un honor para mí dar inicio oficialmente a las primeras jornadas federales sobre adopción Abriendo Caminos. En primer lugar, y en nombre de todos los integrantes del Grupo Humano Federal que se ha unido para lograr este encuentro, deseo agradecer su participación, su compromiso e interés ante esta novedosa propuesta. Valoramos que abran las puertas de su casa virtualmente para disfrutar y compartir cada sábado. Cada uno de ustedes es nuestro invitado de honor y anhelamos que este convite lo lleve a aprender, reír, repensar mitos y prejuicios, compartir experiencias, abrir su corazón y participar de este evento que es único y pensado con el mayor amor y respeto hacia ustedes y, por supuesto, los profesionales que nos van a acompañar. Les voy a dar algunos datos sobre nosotros. Somos Claudia, Luis, Cristian, Estela, Lali, Paola y Cintia. Todos somos mapadres por vínculo adoptivo. En este momento nos encontramos en puntos distintos del país. Nos une la pasión por la temática de adopción. Ansiamos acompañarlos y brindar información valiosa de la mano de los profesionales convocados. Y queremos ofrecerles distintas miradas sobre adopción, entendiendo que este tema comprende tantas aristas como personas en el mundo. Verdaderamente ha sido un gran desafío coordinar este encuentro, logrando convocar a las personalidades destacadas que ustedes van a disfrutar a partir de hoy y el sábado siguiente. Pensamos en cada uno de ellos de manera especial, no solo por su trayectoria, sino también porque entendemos que es momento de abrir paso a nuevas personalidades y miradas dentro de esta temática y hablar de aspectos desconocidos. Buscamos abarcar en esta primer propuesta, este año 2021, un temario variado: los tiempos, la educación, los vínculos, la diversidad familiar y el rol fundamental de los medios de comunicación, entre otros. Si vos estás acá y ya sabes algo sobre esta temática, estas jornadas van a abrir tu mente, te van a dejar mucho para pensar y sobre todo vas a obtener herramientas e información de carácter invaluable. Si no conoces nada al respecto, vas a encontrar información veraz, calificada, real, el contacto con todos los referentes nacionales que pueden ser guía y apoyo en tu recorrido, y la posibilidad de conocer, a través de los profesionales invitados, aspectos de valor poco mencionados sobre el Instituto de la Adopción. Queremos agradecer especialmente a Lucas, Esteban, Gino, Karina, Brenda, Mariano y Diego, del grupo de padres y En Espera de Rosario, y a Rodrigo, Juan, Gise y Marcela, de la Fundación Villa María, por su ayuda, entrega y amorosidad en todo momento, y en especial también a cada una de nuestras familias que nos bancan en todo este proceso. Por último, queremos agradecer a quienes acompañaron con su adhesión estas primeras jornadas federales de adopción: la Legislatura de la Provincia de Córdoba, Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, la Fundación CODIS, la Cátedra Internacional de Infancia y Adolescencia James Grant del Instituto de Cooperación Latinoamericana dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, la Fundación América por la Infancia, Consejo Deliberante de la Ciudad de La Calera, Provincia de Córdoba, la Diputada Nacional María Soledad Carrizo, Municipalidad de la Ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba, WebDor, Aliado de Información, Radio Bamba, FM 107.5 La Calera, Córdoba, Integritas, Centro Privado de Salud y Rehabilitación Integral de Río Tercero, Provincia de Córdoba, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, Valija Roja, Desandando Caminos, Sinfonía FM, Río Tercero, Córdoba, Consejo Deliberante de Río Tercero, Córdoba, Programa de TV Todo Pasa, Río Tercero, Córdoba, Sociedad Educativa Argentina, Asociación Civil, Defensor del Pueblo de la Provincia de Corrientes y el Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Una aclaración importante: estas jornadas van a ser grabadas, por lo que tratemos de, cuando compartimos nuestros comentarios, dejar información sensible. Bueno, sin más, le doy la bienvenida a mi querida compañera Claudia Calvete, referente de la provincia de Santa Fe, para presentar a nuestro primer invitado. Buenos días a todos, ¿cómo les va? Gracias, Sim, por este pase. Por favor. Bueno, les voy a contar un poquito quién soy. Mi nombre es Claudia Calvete, soy referente nacional del Grupo de Padres Adoptivos y En Espera de Rosario, y junto a mis compañeros, quien nombró muy amablemente Sim, nosotros tenemos un recorrido de 12 años de trayectoria, y hoy quiero mencionar a quien fundó el Grupo de Padres Adoptivos y En Espera de Rosario, y hacerle un homenaje, porque hoy no está con nosotros, desde el 2018, que partió junto a su familia,
Karina Dubniak. Ella fue la creadora del grupo y nosotros llevamos adelante su legado y con el compromiso de siempre. Nuestro grupo, bueno, se conformó allá por el 2009, en lucha, cuando estaba la niñez en emergencia, y bueno, fue mucho el camino recorrido. Cuando escuchamos oír o decir que la adopción hay que modificar las leyes, cuando oímos decir que está todo mal, solo con recordar cómo empezamos, al menos nuestro grupo, uno realmente reconoce todo el trabajo realizado en este último tiempo, no solamente de los grupos autogestivos, sino de gente comprometida con la temática, que bueno, iniciaron un montón de procesos de cambio. Pero bueno, hablando un poquito para situarlo, Rosario está en la provincia de Santa Fe, somos un grupo autogestivo que es reconocido a nivel nacional. Yo como referente nacional siempre llevo todo lo que sea relacionado a la temática de interés general con los otros grupos autogestivos con quienes trabajamos. Y hoy me toca presentarlo a mí, a él, pero no sé si está todavía, si ya ingresó, a ver a mis compañeros. ¿Ya ingresó Marcelo? Bueno, ahora sí. Bueno, a mí me toca presentarlo a él. Yo lo voy a presentar de manera formal y después de manera amorosa, como le dije a él, que a él le gusta que lo presenten. Me toca presentar a una persona, para mí, con que le tengo un afecto inmenso. Él es Marcelo Molina, juez de Cámara de Apelación en lo Civil y lo Comercial de la ciudad de Rosario, ex juez del Tribunal Colegiado de Familia número 5 de Rosario, autor del libro y de la obra de teatro ¿Cuánto tiempo es un tiempito?, profesor universitario. Hay muchas otras cosas más que podría decir en cuanto a su grande currículum y extenso, pero para mí es Marcelo. Marcelo es con quien uno puede conversar y te cuenta esas historias de su infancia, cuando recuerda a su mamá y a su papá, cuando recuerda a su hermano, a su barrio. Es un tipo de barrio, como se presenta él generalmente en cada charla que da. Es un tipo con el cual se puede hablar de par a par, no tiene una investidura de juez, habla en una terminología que uno puede entender, que no es menos, y lo mejor que tiene y lo que siempre le destacamos, que sabe escuchar, que nos escucha, que nos atiende el teléfono, nos recibe en su despacho, te puede escuchar un sábado, un domingo, si tenés una dificultad. En este gran camino de la adopción siempre se presentan dificultades y nosotros aprendemos junto a él, como otros referentes que hoy quisimos traer para compartir con ustedes, porque generalmente en la temática de la adopción siempre resuenan los mismos nombres. Y hay tantas personas comprometidas con la temática que a lo mejor es como que están en el llano y no aparecen o no resuenan. Bueno, él es Marcelo Molina, uno de los, para nosotros, grandes referentes en la provincia de Santa Fe, de Rosario, de acá nomás, y junto con su hermano están por editar, o ya por salir, al público, digamos, la presentación de su segundo libro, que se llama El Tiempito. Así que, Marcelo, habilitate el micrófono, gracias por estar, por tu tiempo. Te presenté como sos, como el vínculo que nos une, esto de lo ameno, y bueno, queremos escucharte. Te cedo la palabra para poder disfrutarte y comparto esto que era un poco nuestro del grupo de Padre Adoptivo y en Espera de Rosario, pero hoy creo que va a trascender no solamente de la frontera de Santa Fe y de Argentina. Espero que llegue donde más lejos pueda llegar para que te conozcan. Bienvenido, Marcelo. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Realmente la mejor presentación que me han hecho, porque sinceramente lo haces desde una cuestión del afecto, ¿no? O sea que a todo lo que dijo, devalúenlo en un 80%, porque está atravesado por su afecto. La gente de los grupos de padres, recién me hacían una nota y yo le decía el sabor especial que tiene esta participación, primero por el honor que implica abrir una jornada. Quizás sea lo mismo que estar en los otros disertantes que estén, pero el que abre, digamos, ¿no? Como el que cierra. Así que desde ese lugar es un
un privilegio, ¿no? El haber este reconocimiento. Y lo que me habían pedido es que hablemos sobre el tiempito, así que vamos a comenzar este charlar sobre el tiempito. Bien. Marcelo, ¿es uno de tus trucos? Qué incómodo, ¿no? No ¿Saben cuánto sabía. pasó? 20 segundos. Eternos. Claudia no lo soportó. No soportó los 20 segundos. ¿Sí? 20 segundos. Eternos. No pasaban más. No era lo esperable. ¿Qué le pasó? ¿Se tildó? No sabe qué decir. Se le cortó, se desconectó, está en mute. No, no está en mute, está todo bien. Pero pasaron 20 segundos. Los mismos 20 segundos que llevo hablando ahora, nada más que estos 20 segundos no pasó nada, no te generaron absolutamente nada en tu percepción del tiempo. Los primeros 20 segundos no sabes dónde meterte. ¿Qué hace este tipo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Los segundos 20 segundos, que ya pasaron otros 20 segundos, o sea, ya pasó un minuto desde que estoy hablando, no tuvo la misma percepción. Cuando vos eras chico, cuando ustedes eran chicos, y empezaban las vacaciones de verano, y esto me lo habrán escuchado decir, todo el que me escuchó alguna vez una charla va a escuchar lo mismo, pero no se preocupen por eso. Tiene un ruido, no sé si ustedes lo tienen. Cuando empezaban las vacaciones de verano, y vos estabas en la primaria, esas vacaciones de verano eran eternas, no terminaban más. Vos decías, tengo 3 meses de vacaciones hasta llegar al otro tiempo, y eran terriblemente eternos. Ahora yo me pregunto, que mi hijo está en la universidad, ¿cómo pasó el preescolar de él? ¿No? Si para mí puedo ir dentro de un rato, levantarlo, llevarlo, no, pero ya no puedo hacerlo porque tiene 18, casi 19 años. Pero no sé bien en dónde se pasó ese tiempo. El tiempo se me fue. Tampoco tengo otras dimensiones dando vuelta. A ver, una cosa que siempre estoy planteando. Si vuelven, ustedes imagínense que no siguieron la secundaria en la misma escuela primaria, fueron a otra escuela. Y no fueron maestros de ese lugar, sino que al tiempo, cuando tenían 25, 30 años, volvieron a la escuela y entraste al patio. ¿Sí? Cuando entraste al patio, dijiste, deben haber construido algo, lo deben haber achicado, porque era enorme el patio. El patio te permitía correr distancias increíbles. Y ahora cuando estás ahí, te das cuenta que en 15 pasos recorriste el patio. Algo pasó, se achicó. Yo les puedo asegurar que la bolsita donde yo tenía los soldaditos, tenía millones de soldaditos. Eran millones, yo tenía una flotilla de autos de colección, de por lo menos 1000, seguro. Pero no, era una bolsita. Al tiempo la encontré, una bolsita de alpicera así chiquitita. Y tenía 10 autitos. ¿A qué voy con esto? El tiempo tiene distintas percepciones, distintas miradas y distintas circunstancias que te llevan a valorar el tiempo. Alguno de ustedes, seguro, a mí me ha pasado, ha tenido que cuidar a un familiar internado en un hospital o algo por el estilo. Y vos estás ahí mirando que caiga la gotita, qué sé yo, que los parámetros que te dice la enfermera estén más o menos bien, y en un momento, cuando todos se durmieron y sentís tan solo algún quejido por allí dando vuelta, mirás el reloj y decís, bueno, son las 3 de la mañana, voy a descansar un rato, pero bueno, no me puedo dormir. Entonces me voy a levantar y voy a mirar de vuelta que la gotita cae, que los parámetros están bien. Entonces ves pasar una enfermera, pasa otro, entra una persona, va de un lado para el otro, y vos estás ahí mirando, qué sé yo, volvés a mirar la gotita y volvés a controlar los cosos, y cuando mirás son las 2 minutos más. Pasaron tan solo 2 minutos. Y vos decís, pero todavía me faltan 8 horas para estar acá adentro. Entonces decís, bueno, voy a caminar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, me voy a ir enfrente, me voy a comer un sándwich, voy a hacer no sé qué, voy a mirar al enfermo de al lado para darle una mano, y cuando mirás pasaron 2 minutos. Si yo tengo un grupo de niños
2 hermanos, imagínate, que están en su casa, encerrados, con llave, y no tienen una botella de agua, piensen ustedes, si estuvieran en la misma situación, ¿cuánto sería el tiempo que te lleva a esperar que alguien venga con una botella de agua? ¿Cuánto es el tiempo medido por ustedes si vos sos un niño y están vulnerando gravemente tus derechos en forma permanente? Te están pegando, te están quemando cigarrillos en el pecho, te están violando, te están denigrando. En el auditorio hay un montón de mujeres, muchísimas mujeres. Y digo mujeres porque efectivamente la violencia en los adultos sigue siendo ejercida mayoritariamente sobre las mujeres. Espero que no, pero ¿cuánto tiempo dura que al oído te digan, bailando o una cosa por el estilo, en una fiesta, que te digan, estás gorda como una vaca? Qué mal que te queda el vestido que te pusiste. Qué horrible que tenés el pelo. ¿Cuánto dura eso? ¿Cómo lo podés mensurar a esa situación? Es cierto también que cuando vos querés tener una familia, tener hijos con tu pareja, vos sola, 2 muchachos juntos, 2 mujeres juntas, un hombre y una mujer, bueno, y necesitas decir, bueno, yo quiero ser padre, quiero ser madre, y te empiezan a hablar y dicen, mira, yo y estoy por ahí inventando, ¿no? Hace 15 años que estoy esperando una cosa, y vos decís, 15 años que está esperando. Me resulta algo parecido como cuando vos, por ejemplo, empezás la facultad y decís, ¿cuánto dura la facultad? 6 años. 6 años, no termina nunca más, no llega nunca más los 6 años. A mí se me pasaron 33. Y la verdad es que, no sé también, en momentos se pasaron los 33 años. En verdad, entonces, el tiempo lo vamos a medir, depende las circunstancias en las que nos encontremos y la edad que tengamos. Como esta charla tiene que ver, y toda la jornada, tiene que ver centralmente con los niños, es allí donde está puesto la mirada de todo esto. Todo nuestro interés pasa por la situación de los niños. Hay una parte que nosotros vamos a pensar que es el tiempo pensado desde los niños. Y me parece muy gráfico decir que ese tiempo pensado desde los niños no se mide con nuestros relojes. No son nuestros relojes de adultos los que miden los tiempos de los niños, son otros relojes. Y eso quizás está emparentado más con el trabajo de los funcionarios públicos más que con el trabajo de los grupos de padres adoptivos. Y ahí vamos a empezar a plantear por qué. Van a escuchar algunos ruidos de fondo porque yo vivo en un barrio y acá la gente labura vendiendo cosas con megáfonos y ese tipo de cosas. Así que lo van a escuchar bueno, no sé si se escucha, un tanguito ahí dando vueltas por detrás. Comienza su ciclo. Vamos a dejar lo que pase nomás, porque... De 120 artistas cada 15 días en Estación Embarcadero. Vélez Arfield, 164. Han cambiado los tiempos, antes pasaba la procesión también, digamos. Pero bueno, en otras épocas, ¿no? Con un amigo, Adrián, que era el que cantaba. Adelante. Y fuerte, con megáfono. Bien. En muchas ocasiones, especialmente el periodismo, suele hacer esta pregunta. ¿Por qué es tan burocrático el trámite de adopción y por qué la gente tiene que esperar tanto tiempo para adoptar? Bien, hay algunas cosas en todo eso que es necesario, y los grupos de padres lo hacen muy bien, desmitificar. Primero, el tema de la burocracia, si quieren después volvemos sobre eso. Realmente no es un tema... inscribirse en un registro de adoptantes no tiene nada de burocrático, es bastante sencillo, digamos, ¿no? Lo que es la inscripción y las preguntas que te van a hacer y las visitas que te pueden llegar a hacer a tu casa. El tema sí está en la espera, ese es otro tema y es por ahí donde pasa mi intervención, pero que sea burocrático adoptar, tengo mis serios cuestionamientos respecto de eso. Vos te inscribís y después hay que aguardar. El tema de la pregunta sobre el plazo de espera de los padres adoptivos, yo voy a hablar para todos ustedes y sé quiénes son todos ustedes. Lo que yo no tengo por qué ser demagógico respecto de esto. Planteo las cosas como las veo, por lo menos.
Para mí hay una hipótesis que siempre me gusta barajar para entender de qué estamos hablando. Si todos los padres y todas las madres, especialmente si todas las madres de nuestro país estuvieran en condiciones subjetivas de criar a sus hijos, en términos razonables, yo soy padre, y la verdad que uno mete la pata todos los días con los hijos. Estamos hablando de criar a sus hijos de un modo razonable, y digo subjetivamente, no tanto, no pasa por lo económico, pasa por lo subjetivo. Si todas y todas estas personas estuvieran en condiciones de criar a sus hijos, no habría adopción. Y si vos pensás un poquito más, imagínate que los padres y la madre, reitero, no estuviera en condiciones, pero si lo estuviera su abuela, o si lo estuviera un hermano, o si lo estuviera un primo, no habría adopción. Por ende, el tiempo de espera allí no sería, porque no existiría esa posibilidad. Ahora, la realidad nos marca que eso no es cierto, que no todo el mundo está en condiciones de criar subjetivamente a sus hijos, por muchas razones. Puede haber razones vinculadas con la edad de la mujer, o con la edad de los padres, que sean muy jóvenes, que bueno, no se consideren en condiciones de asumir la crianza. Ahí está una película, no me acuerdo bien si era La joven vida de Juno o una cosa así, de hace unos cuantos años, que plantea esta situación y se ve muy bien la cuestión de la juventud. Si bueno, soy muy chica para asumir la crianza. Puede haber alguna situación donde diga que ha pasado, mire, me ha pasado como juez, yo ya tengo 7 hijos, no puedo más, no me alcanza para nada, bueno, y bueno, llevo este embarazo, pero lo voy a dar en adopción, cosa que también puede llegar a pasar, y si seguimos transitando eso, en el otro extremo nos podemos encontrar con las situaciones más perversas que se te puedan imaginar. El acercarse a esta problemática también desmitifica otras cosas, como por ejemplo la existencia del instinto materno, cosa que es un verso muy grande, ¿sí? Cualquiera que haya trabajado en la problemática de niñez, cualquiera que tome un expediente de las direcciones de niñez, Secretaría de Niñez, como se llame, en la provincia a la cual ustedes pertenezcan, y que debe ser una de las cosas más difíciles de leer un expediente que venga de allí se va a dar cuenta que el instinto materno no existe de ninguna forma, porque si fuera un instinto, no se harían las cosas que se hacen con los chicos, ¿sí? Y esto comprende a todos, incluso a familias adoptivas, porque ha habido situaciones también de mucha perversión con familias adoptivas. Esto pasa por otro lado, no pasa por ser padre adoptivo ni por ser padre biológico, ¿no? Nos encontramos ante esa situación, hay gente que vulnera gravemente los derechos de los niños. Entonces, ya sea en un caso o en el otro, ya sea porque no puede porque es muy joven, ya sea porque no puede porque ya tiene una carga de familia muy pesada y no la puede llevar adelante, ya sea por lo que sea de esas situaciones, y ponga acá entre paréntesis la cuestión económica. Si la cuestión es no puedo porque económicamente no puedo, yo creo que ese es un problema del Estado. Ahí sí es donde tiene que estar el Estado asistiendo a esa persona, viendo a ver qué pasa con esa persona. Y en el otro extremo, cuando pasan estas cuestiones de terribles perversiones respecto de los niños y respecto de sus derechos, es ahí donde nace el derecho del niño, el derecho de la niña, el derecho del adolescente a obtener una familia que lo reciba y lo críe como tal. Y esta respuesta es no necesariamente una familia adoptiva. A ver, vamos a empezar a meternos entonces más focalizadamente en el tema. Quien no me haya escuchado nunca va a decir esto es un despelote, no termina nunca. No, cierra. En algún momento de la jornada, de estas 4 horas de exposición que tengo, o no, no tengo 4 horas de exposición, en algún momento de estos 40 minutos va a cerrar. Cuando un niño o una niña está sometido a una situación de abuso permanente, no hablo tan solo de abuso sexual, hablo de abuso, vulneración de derechos, el Estado tiene que hacer algo. Hay un primer momento en donde ese hacer algo se instrumenta por ciertos mecanismos difusos de acercamiento a la situación de un niño. Porque vamos a ser francos, no todas las situaciones son las mismas. A ver, hay un ejemplo que me parece siempre muy lindo de usar, porque es bien gráfico. Si yo no mando a mi hijo a la escuela, ¿es una vulneración de derechos? Por supuesto. ¿Es una vulneración grave de derechos? Por supuesto. ¿Tiene un mecanismo de atención? Sí.
la escuela se va a encargar por sus distintos mecanismos de ver qué pasa con este espíritu, qué pasa con este niño, qué pasa con este padre. Si el papá o la mamá no pagan la cuota alimentaria, ¿es una grave vulneración de derechos? Sí, tan grave como la obstaculización del contacto injustificada. La mamá que no deja que el padre vea a los hijos. ¿Hay alguna forma de solucionar eso? Sí, en general el otro papá, la mamá, van al juez, piden los mecanismos tradicionales que todos conocemos. Hay un montón de situaciones que se detectan con esto y se puede llegar a instrumentar una serie de medidas, ya desde el punto de vista del Estado, con los organismos que tenemos, Ministerio de Educación, el esquema de todo lo que es la educación, el esquema el Ministerio de Salud. Si hay gente que es aliada insustituible para los jueces de familia, son las maestras y las enfermeras y las pediatras, son aliadas, están siempre, porque hay algo que uno tiene que entender como juez. El caso está en la casa, ¿sí? El caso no está en el expediente, ni está en el Poder Judicial, el caso está en la casa. Y lo que vos tenés como Poder Judicial es el relato del caso, pero no es el caso, ¿se entiende? Entonces, y esa gente, la maestra, la enfermera y la pediatra, y muchos más, obviamente, el profesor de gimnasia, el profesor de básquet, el de tenis, son los que están en contacto directo con la situación, y de donde uno tiene que abrevar. Ahora, entonces, toda esa gente establece medidas que se llaman de protección integral, y están en un primer nivel de intervención respecto de los derechos de los niños. ¿Sí? El que está en contacto directo, ahí, tac, 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 al lado. Hay situaciones en donde la vulneración de derechos es tan grave, pero tan grave, que el niño no puede seguir conviviendo con ese grupo familiar. Alguien lo tiene que sacar de ese grupo familiar. ¿Quién es ese alguien que lo tiene que sacar? Ya sea porque lo constatamos en este momento vimos que el chico estaba siendo violado por el padrastro, una cosa así, y la madre no hacía nada, tac, ese es el momento para sacarlo, o porque de una sumatoria de informes, que es normalmente como se da, hemos llegado a la conclusión que ese chico hay que sacarlo. La legislación de casi todas las provincias, excepto en Neuquén, que tiene una pequeña diferencia respecto de eso, de casi todas las provincias es que esa atribución está dada al Poder Ejecutivo, con sus secretarías de niñez, comisiones de niñez, direcciones de niñez, bueno, reciben distintos nombres. Ellos son entonces los que toman esa medida que se llama medida excepcional. Las primeras de protección integral, las segundas medidas excepcionales. Y ahí tenemos un segundo nivel de intervención. ¿Quién controla esto que hace el Poder Ejecutivo? Porque si no, la verdad, los hombres son buenos, pero mejores son si son controlados, se supo decir. Alguien tiene que ver que esto que se esté tomando sea razonable y sea legal. Eso fue atribuido al Poder Judicial. A mi juicio, este esquema tiene un origen constitucional, porque está previsto en la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño dice expresamente que cuando el chico es separado de su centro de vida, el lugar donde estaba habitualmente, se hace a revisión judicial, dice la Convención. Por ende, para mí está clarísimo, la atribución es del Poder Ejecutivo y el control es del Poder Judicial. Esto antes no era así, antes lo hacía todo el Poder Judicial con los jueces de menores. Hemos tenido jueces de menores brillantes, no tengo ninguna duda respecto de eso, como también ha habido otros que no lo eran, pero de alguna forma es, en términos futbolísticos, y los que les gusta el fútbol me van a entender, tiro el centro y cabeceo, ¿no? Estoy en el córner, parteo la pelota, tiro el centro, corro y cabeceo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Yo tomo la medida, Poder Judicial, y yo mismo me controlo que la medida que tomé sea la apropiada. La verdad, hay algo en todo esto que no cierra, ¿sí? Esto en su momento me lo dijo un papá biológico que tenía graves situaciones con sus hijos, pero bueno, el hombre los quería recuperar, y cuando le comenté, digo, bueno, miren, nosotros a los chicos les vamos a poner abogado del niño. Estaba la gente de la dirección de niñez en ese momento, y este hombre me miró y me dijo, no van a ser los abogados de estos que están acá. Y tenía razón, con su humildad y con su sencillez, tenía razón. Si los abogados eran de la dirección de niñez, es eso, tiro el centro y cabeceo, ¿sí? Entonces, el que controla todo esto es el Poder Judicial. Y ahí empezamos a hablar nuevamente de los tiempos. Hay un tiempo muy complicado. Hay maestras seguramente en el grupo, seguro. Debe haber trabajadoras sociales, debe haber gente que trabaja en territorio. En el grupo que estamos, de ustedes me refiero, ¿no? Debe haber
personas que son médicos, que trabajan en centros de salud, que trabajan en hospitales, en sanatorios, y que en algún momento, especialmente las maestras, detectan una situación de vulneración de derechos. Te diste cuenta, miraste a los ojos, hoy no vino igual, la ves. Y no me refiero a las situaciones de vulneraciones de derechos generalizadas o difusas, ¿no? Estamos en un país, si vemos los últimos datos, creo que el 60% de nuestros niños son pobres. Ahí hay una vulneración de derechos, que yo no puedo responsabilizar a ningún adulto de la casa por la situación de pobreza. Y hay otras vulneraciones de derechos que tienen que ver con la conformación cultural, con los sistemas de creencias, con un montón de cosas que estén dando vueltas por allí. No me refiero a eso, me refiero a las vulneraciones de derechos que los adultos hacen con sus hijos. Entonces, en algún momento la maestra detectó eso, se lo dijo a la supervisora, a la directora de la escuela. Adáptenlo a cada provincia como sean los nombres. A la directora de la escuela. La directora de la escuela se lo dijo a la supervisora o inspectora de la escuela se lo dijo a su superior, y así, y así, y así. Y es posible que esa maestra tome el colectivo junto a la enfermera del centro de salud que atiende al mismo chico. Y la enfermera se dio cuenta de la situación de abuso. Y se lo dijo a la directora de su hospital. La directora del hospital se lo dijo a su superior y tal. Y las dos juntas, si no se ponen a hablar, desde la perspectiva institucional, nunca se van a enterar que ambas saben de la vulneración de derechos. Porque tenemos el Estado, y la verdad que no está tan mal que sea así, o sea, es una organización del Estado muy vertical, que raramente se entrecruza. Lo que sucede es que la gente va más allá de eso, la gente supera, ahí sí, la cuestión burocrática, y cuando digo burocrática no lo digo en términos despectivos, digo, eso lo burocrático tiene el gobierno de oficina, digamos, ¿no? O sea, desde ese lugar, de ese esquema de organización, y a lo mejor si en la misma parada del colectivo está el profesor de básquet del club, o de un centro deportivo municipal, este tampoco sabe, pero también se dio cuenta de la vulneración de derechos. ¿Y por qué no lo sabe? Porque forma parte de otro estamento del Estado. Los otros, unos eran de la provincia, los otros eran de la municipalidad, o puede haber alguno de la nación dando vuelta por allí. Entonces, esta gente lo comunicó desde el momento en que lo detectaron hasta el momento que se adopta la medida excepcional. Ese plazo, ese tiempo, no está medido. Y fíjate vos que en general es un tiempo por el cual nadie pregunta, excepto el que lo detecta. Y acá te empiezan a atravesar también algunas cuestiones que tienen que ver con lo ideológico, con cómo nos paramos nosotros frente a esta situación. Entonces vos te vas a encontrar con un grupo de gente que te va a decir, che, mirá lo que detectamos, tardaste 5 meses en tomar una medida excepcional. ¿Por qué no te llevaste estos pibes antes? ¿Por qué no los sacaste de la casa antes? ¿Por qué no hiciste algo antes? Y el otro grupo, ante la misma situación, te va a decir, escúcheme, ¿cómo adoptó esta medida excepcional? Si estos padres todavía hay para trabajar, y hay para trabajar mucho con esta gente, y esto es una intromisión del Estado, y esto es un Estado hiper que se mete en la vida de las personas, y acá esta mamá en realidad tiene esta situación para con su hijo, porque en su infancia le vulneraron los derechos, y qué sé yo, entonces está repitiendo la misma situación respecto de los pibes, y en verdad hay que esperar, hay que dejarlos en la casa, porque encontramos un tío que vive en San Luis. Bien, un montón de esas cosas, ¿no? Para cómo se interpreta si se adopta o no se adopta una medida excepcional. Y la verdad es que ahí el Estado le ha dado la facultad a una persona, que es, una persona me refiero, un organismo, que son los que hablamos antes, direcciones de niñez, secretaría de niñez. Y bueno, los criterios van cambiando también, depende del gobierno. Lo que nosotros no podemos hacer en eso es que nuestra perspectiva singular, nuestra forma de concebir las cosas se quiera imponer respecto de lo que es ese esquema. Pues para eso, a la larga o a la corta, en materia de políticas públicas de niñez, están las elecciones cada 4 años, y cada 4 años se verá qué es la perspectiva de cómo accedemos a las cosas que establezca cada gobierno. Es decir, tenemos un esquema normativo, un sistema de valores constitucionales, pero después, a la hora de implementar las cosas, también empiezan a atravesarnos ciertos criterios. Amén de todo eso, también tenemos, a la hora de adoptar medidas excepcionales, problemas de infraestructura, de la cantidad de gente que el Estado le asigna a la problemática de la niñez. A ver, yo puedo tener la mejor convención de los derechos de los niños. Yo me acuerdo que Estado europeo fue, nosotros no adherimos porque no tenemos los recursos para semejante desafío, y creo que era, a ver, tómenlo
como un mero ejemplo, no como algo real, creo que fue darle como si fuera Suiza, ¿no? Tipo, dijeron, nosotros no tenemos los recursos para poder hacer todo esto, y bueno, la verdad que nosotros lo tenemos que hacer, tenemos que adherir a esa normativa sabiendo que no tenemos los recursos, porque no tenemos los recursos para ninguna de estas cosas, pero algo tenemos que hacer para cambiar la perspectiva, ¿sí? Entonces, a la hora de adoptar la medida excepcional, también nos podemos encontrar con una respuesta que te diga, ¿y dónde lo meto? Porque cuando vos lo sacás de la casa, a algún lado lo tenés que llevar, ¿no? A algún lado el chico tiene que seguir siendo criado, no se lo va a llevar la secretaria de niñez, ni el director provincial de protección de vaya a saber qué cosa, no se lo va a llevar, alguien se lo tiene que llevar. Y es posible que te digan, mira, tengo todos los hogares cubiertos y ya no tengo más familias solidarias ni acogimiento. Y en el seno de esa familia no lo puedo llevar a ningún lado porque son todos vulneradores de derechos. O también otros argumentos, como mira, a ese barrio nosotros no entramos. Hay de todo a la hora de adoptar una medida excepcional. Entonces, muchas veces, cuando uno revisaba como juez de familia la adopción de medidas excepcionales, ¿cuáles son las que vos revisás? Las que se adoptan. Lo que no podés revisar son las que no se adoptan. Y esta larga cosa que acabo de decir es para decir, ahí hay un tiempo pocas veces valorado, por el cual muy pocas veces es preguntado desde el punto de vista de lo público, y que es donde se genera la vulneración grave de derechos, donde se desarrolla la vulneración grave de derechos. Y ahí nuevamente los vuelvo a invitar a pensar en materia de cuánto duran 20 segundos. Porque una cosa son 20 segundos de incomodidad de un tipo que no habla, y otra cosa son 20 segundos de pegarte cachetadas en la cara, o de cosas mucho peores. Y 20 segundos que muchas veces son varios días, y que en muchos otros casos son varios meses, y que en muchísimos casos son varios años, hasta que alguien dice, che, basta, hasta acá llegamos, saco la tijera y corto esta situación, y saco a estos chicos de la casa. Entonces ahí empieza a correr otro tiempito, que es el tiempito de ¿qué hago con estos chicos? ¿Qué tengo que hacer con estos pibes? Bueno, la legislación lo que nos dice es que lo que hay que trabajar es tratar de que estos chicos puedan volver con su familia de origen, que era la familia que vulneraba los derechos, ¿eh? Ese derecho constitucional lo tienen, volver con la familia de origen. Y en estas cosas hay que tomar un par de parámetros. Primero, no dice la Constitución Nacional a través de la Convención de los Derechos del Niño volver a la familia de origen a toda costa. No dice eso. No lo dice. Dice volver a la familia de origen. No lo dice así. Después si ustedes lo leen van a decir que dijo este loco. No dice exactamente eso. Pero hay un derecho que es claro, que es ser criado por tu familia de origen. ¿Qué hay que hacer para que vos seas criado por tu familia de origen, que era la que vulneraba tus derechos? Trabajar con la familia de origen. Con el chico, obviamente. ¿Cómo no voy a trabajar con el chico? Obvio, está ya casi a mi cargo. La gente que está en INEA me va a decir, no está a mi cargo. Sí, loco, está a tu cargo. Vos lo sacaste, algo tenés que hacer. Pero con la familia de origen, para que deje de ser vulneradora de derechos, alguien tiene que trabajar. La verdad, se ve poco eso. Se ve poco. ¿Cómo se trabaja con esa familia? ¿Cómo se empodera a esa familia para que logre superar la situación de vulneración de derechos respecto de sus hijos? No se ve mucho. Y hay veces que uno se pregunta, che, ¿cómo miércoles va a hacer para trabajar con la familia de origen si el chico está viviendo en la ciudad de Rosario? Mejor dicho, perdón, la familia de origen está viviendo acá en la ciudad de Rosario y al chico lo llevaste a un hogar que está a 120 kilómetros de distancia. Entonces ahí decís, che, acá hay algo que no me está cerrando, porque por otra parte, en general las familias de origen son familias muy humildes, cosa que te lleva a pensar esto. ¿Qué cosa tan extraña? Debe pasar que en la clase media no hay vulneración grave de derechos, porque la verdad es que la mayor parte de las medidas excepcionales se adoptan en las clases más marginadas y más desprotegidas. Da la sensación que en clase media y clase alta no se vulneran los derechos de los chicos. Y da la sensación también, porque uno ha mandado muchos expedientes, de decir, che, acá hay algo que está pasando y hagan algo. No hay medidas excepcionales prácticamente, sí las hay, pero hay muy pocas adoptadas en esquemas de clase media y de clase media alta o de clase alta.
¿Por qué digo esto? Porque es muy posible que ese papá y esa mamá de la familia biológica de origen no tengan medios para viajar 150 kilómetros para ver a sus hijos. Ese trabajo hay que hacerlo. En otros casos, puede ser que uno diga, sí, mira, está todo bien, pero resulta ser que el papá daba a las nenas para que sean violadas por el vecino, la mamá lo regenteaba y la abuela era la que tenía el lugar para hacerlo. Entonces, hay un punto en donde vos tenés que decir, acá no hay más nada que hablar. Acá hay que poner un corte. Y la verdad, si efectivamente en tu infancia te vulneraron tus derechos, lamento que no haya habido un tipo en tu infancia que haya metido el corte respecto de esto. Y eso no quiere decir cortar todos los vínculos, sino quiere decir que esos pibes tienen derecho a tener infancia, más que a esperar a que el adulto logre recapacitar su situación o reconstruir su situación para que lo críe subjetivamente bien. Hagamos el corte, empecemos con las cosas distintas y veamos cómo podemos revincular en el sentido del contacto o no con la familia biológica. Ahí empieza otro plazo. Entonces, cuando se adopta la medida excepcional, empieza el plazo que desde la perspectiva de un juez de familia es del control de legalidad de lo que se hizo, como se los adelantara hace un ratito. Cada provincia tiene distintas leyes con distintos plazos. La ley nacional, la 26.061, no establece ningún plazo de duración de la medida excepcional. En esto ha entrado a tallar el Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial nos dice que desde el momento en que se adopta la medida excepcional, el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 180 días para proponerle al juez la declaración de situación de adoptabilidad o no. Esa norma está en el capítulo de adopción, no en la ley 26.061. Con lo cual, esos 6 meses es para estrictamente si el Poder Ejecutivo va a proponer la situación de adoptabilidad. Pero puede ser que no proponga la situación de adoptabilidad. Puede ser que nos encontremos con dos hermanos de 15 y 17 años que le digan, mire, yo no quiero ser adoptado. Yo quiero llegar a mis 18 años y ver cómo trazo mi vida hacia adelante. Y la verdad que si nosotros pensamos que la medida excepcional termina a los 6 meses, porque el Código Civil lo dice para la adopción, aún en el caso de estos chicos los desprotejo. En vez de protegerlos, los estoy desprotegiendo. ¿Por qué? Porque la medida excepcional suspende la responsabilidad parental, cosa que antes del Código Civil no estaba. Es decir, tomo la medida excepcional y ese papá y esa mamá, que eran los vulneradores de derechos, tienen suspendida la responsabilidad parental. Si imagínate el caso que te estoy diciendo, de un chico de 16 y otro de 17, que dicen yo no quiero ser adoptado, yo hago cesar la medida excepcional, volvió a regir la responsabilidad parental de esos padres que eran vulneradores. Entonces, ahí está claro que la medida excepcional no cesa a los 6 meses indefectiblemente, sino que el plazo está puesto para la adopción, que es cierto que es la mayor parte de los casos, pero hay casos que no van para la adopción. Y son casos muy claros que no van para adopción. No estoy hablando de que no conseguimos familia adoptiva, eso lo haremos después. Estoy hablando de situaciones como lo que le acabo de plantear. Chicos, adolescentes, ya bastante más de mayor edad, que están diciendo nosotros no queremos ser adoptados. Y para eso tenemos todo el sistema de egreso del sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos entonces a los 6 meses de la adopción. En 180 días, y ahí volvemos con los tiempos, en 180 días el Poder Ejecutivo le tiene que proponer al juez tal cosa. Y la verdad que en este caso, les hago un ejemplo. Cuando una persona es internada en una institución psiquiátrica, la institución le tiene que comunicar al juez de familia en 10 horas que lo internó. Todos sabemos que esas 10 horas, en verdad, hay que leerlas como lo más rapidito que puedas. Porque la verdad que si lo internó el sábado de la noche, no sé a quién le va a comunicar en el Poder Judicial un domingo en 10 horas, ¿entiendes? O sea, son 10 horas, no son 10 horas hábiles. Entonces ahí cuando uno lee la ley, que uno tiene que leer la ley con las patas en el barro, digamos, no, o sea, la ley no se lee como un regodeo de intelectuales, es lo más rapidito posible. Cuando dice 180 días, no dice 181 ni tampoco dice 179, ni menos aún 200, dice 180 días. Y ahí, el encargado de que esto se cumpla son los jueces de familia, a quienes la ley, con mucho criterio, como les dije antes, lo del tiro de centro y cabeceo, le dio la facultad y la obligación de controlar, pero lo que no le dio es un poder sancionatorio. Es decir,
Se pasan los 180 días y el juez le manda una nota y le dice, che, niñez, se te pasaron los 180 días. Entonces niñez tiene por la ley, tiene que poner dice, bueno, te voy a contestar. Escúchame, se te pasaron los 10 días que dijiste que iba a contestar. Sí, no te hagas drama, te voy a contestar. Se te pasaron 4 semanas y no, bueno, no, ningún tipo de problema, yo te voy a contestar. Pero no hay sanción. El juez no puede agarrar ni siquiera ponerle una multa por no hacer nada respecto de eso. Ahí hay algo que los legisladores tienen que trabajar. Algo respecto del plazo vencido hay que hacer. Y en verdad, hay algo que la gente no se anima muchas veces a plantear, que es el no éxito. Es decir, ¿cuál sería una contestación válida por parte del Ejecutivo? Es decir, mire, la verdad es que en este caso es tan complejo el caso, que se pasaron los 6 meses, está para la situación de adoptabilidad, pero por estas razones no conviene hacerlo, en el caso particular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son 4 hermanos, porque tienen esta situación, porque quieren estar todos juntos, porque vaya a saber por qué. Porque estamos trabajando y porque los chicos están reconstituyendo un lazo con una abuela o con la madre, y necesitamos un poco más y exponer la situación, explicar la situación del caso particular. Porque de lo contrario, a los 180 días se terminó lo que se repartía y vas a tener que proponer la declaración de situación de adoptabilidad o la continuidad del sistema, como les decía al principio. Entonces, supongamos que a los 180 días se hace ese pedido. Ahí comienza una situación en donde esto muchas veces es difícil de explicar, excepto si vos te pones en los zapatos del otro. Ese es un buen ejercicio, ¿eh? Cuando juzguen a otro, pónganse en los zapatos de él, para ver si más o menos tienen razón o no. Cuando la autoridad administrativa propone declaración de situación de adoptabilidad, el juez tiene que escuchar, debió haberlo hecho desde el inicio, tiene que escuchar al papá, a la mamá, al grupo de adultos que era vulnerador de derechos, y darle derecho de defensa y de debido proceso. Esa es una garantía constitucional no negociable. No negociable. Y te pueden llegar a decir, pero ¿cómo puede ser si este es un terrible perverso y vos lo vas a volver a escuchar? Sí, los plazos son muy cortos, no es que vos lo vas a escuchar 5 meses, ni tampoco que eso de la mamá aparece una vez por año y por ende nunca se puede adoptar. Eso no pasa por ahí. Es escucharlo para que se defienda. Otra cosa no podemos decir en un país que vivió lo que vivió en la época de la dictadura militar, en donde vos dejás librado a lo que diga el Poder Ejecutivo, a lo que diga el juez, únicamente la vida de un pibe, sin escuchar a un padre que te pueda decir, mire, esto no fue así, que se pueda llegar a defender. Debió haberlo hecho antes también, o sea, el juez le tendría que haber dado lugar. Pero ahí es clave que lo escuche. Y que una vez que lo escuchó, decida. Para eso hay un plazo. También el código establece un plazo para adoptar la situación de adoptabilidad y te dice quiénes son los que participan. Participan los padres biológicos, por decirlo así, los adultos responsables participan, la dirección de niñez o la autoridad de niñez, pero por sobre todas las cosas participan los niños. Y en esto, seguramente todos ustedes habrán escuchado hablar del cambio de paradigma, del cambio del patronato al sistema de protección integral, qué sé yo, ahí vas a encontrar dónde está el patronato. Cuando vos le digas, le tengo que poner un abogado del niño a un nene que tiene 2 años, o que tiene 8, que tiene 16, o que tiene un problema de salud mental, y alguien te diga, ¿por qué le va a poner abogado? Ahí está el patronato, mira vos. Los de niñez adoptan la medida excepcional, que es la situación más grave que se puede adoptar. Es la situación en la que estamos diciendo los adultos responsables no están en condiciones de representar a estos pibes y no le designan abogado del niño. ¿Por qué no le designan abogado del niño? Porque piensan que como adultos nosotros, funcionarios públicos, estamos en condiciones de tutelar los derechos de esos chicos. Eso es patronato. El pibe, la piba necesita un abogado. A ver, a cualquiera de ustedes que están ahí. Mira, yo la veo acá a Estela Maris Alfonso. La estoy viendo así en frente mío. Estela Maris Alfonso, ¿a vos se te ocurriría ir a un juicio en donde te reclamás por un boleto de compraventa de un automotor sin un abogado? Claro que no. Vas a ir con un abogado. Te llega una citación para testigo. ¿Y qué vas a hacer? Vas a ir con un abogado. ¿Sí? Tenés que ir a ver al tribunal y decir, vas a ir con un abogado. Y este pibe en el cual estamos poniendo en juego su futuro respecto de quién lo va a criar como tal, como hijo, este no va a tener abogado. Eso es patronato. Eso es pensar que nosotros como adultos somos los que tenemos la posta para velar por los intereses de esos chicos.
Y acá también empieza a tallar otra cosa, que es cómo nosotros nos manejamos respecto de los demás. Es muy interesante ver el debate sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el primero, el del 2018, el otro también. Pero es muy interesante verlo, especialmente de la gente que vota en función de sus propias convicciones. Te puedo asegurar, hermano, que a vos no te pagan como legislador, ni como juez, ni como ninguno de esos, para que pongas en juego tus propias convicciones. No. Las convicciones son las de la Constitución Nacional, que pueden dar razón a uno y a otro. Si vos lo estudiás, pueden tener razón las dos partes. Yo no me voy a meter, no me meto en ese debate. Me meto tan solo en la cuestión de la convicción personal. Si vos sos abogado del niño, vos seguís, abogado de un niño que puede dar instrucciones, estamos hablando de un chico que tiene una edad suficiente como para eso, vos seguís las instrucciones de tu asistido. ¿Te guste o no te guste? ¿Te guste o no te guste? Distinta la situación, si ustedes lo ven ahí en el tribunal, van a decir, y este vago que está acá, el defensor general, te van a decir, Ministerio Público, interviene el Ministerio Público. Ese vago que está ahí interviniendo por el Ministerio Público también es un abogado y también representa los intereses de los chicos, pero ya no desde lo que el chico considera más conveniente, sino de lo que la política pública del Estado entiende más conveniente. Y ahí nuevamente lo mismo, no son tus propias convicciones, ¿eh? No, son las que están en la Constitución Nacional. Entonces, cuando se da toda esa cosa que está allí, el juez tiene un plazo determinado para resolver. Supongamos que el juez resuelve declarar en situación de adoptabilidad, los padres todavía tienen el derecho a que una cámara revise lo que se hizo. Y si ustedes lean por favor, es largo, es medio tedioso, porque encima los abogados escribimos complicado, es una situación de poder escribir complicado, no es tan solo por una cuestión de técnica, es una situación de poder. Lean el fallo Fornerón versus Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lean Fornerón versus Argentina para entender por qué hay que asegurar el derecho de defensa y el derecho a recurrir la sentencia hasta las últimas instancias, porque hay casos en donde el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, adoptan mal las medidas. Después las consecuencias fueron otras, pero la verdad, la medida se adoptó ilegalmente o mal, vamos a decir más que ilegalmente, mal, equivocadamente, no digo ilegalmente, equivocadamente. Entonces el derecho a la revisión de la sentencia existe. Después viene otro plazo más, otro tiempito más, y ya voy, no te me desesperes, Claudia, ya voy redondeando. Me faltan 1 minuto de acuerdo a mi reloj. Hay un plazo más que es elegir a la familia adoptiva y darlos en guarda preadoptiva. Pero una vez que te dieron la guarda preadoptiva, ya el nivel de ansiedad te empezó a bajar bastante, ¿no? Ya tuviste la suerte, está como guarda preadoptiva. Porque después de la guarda preadoptiva empieza un periodo de 6 meses que tiene que ver con analizar si el pibe se adaptó a tu familia o no. No tiene nada que ver con el arrepentimiento de la madre. Nada que ver. ¿Por qué? Porque la madre tuvo ya derecho de defensa hasta el momento que se confirmó la declaración de situación de adoptabilidad. Después se terminó lo que se repartía. El plazo de guarda preadoptiva está vinculado con saber si el chico se adapta a vos. Y no si vos te adaptás al chico, porque si vos no te adaptás al chico y lo devolvés, entre comillas, cosa que ha sucedido, y que muchas veces está vinculado con la gente y también con el que hizo mal la evaluación de la familia adoptiva, ¿sí? Tenés una responsabilidad por daño y tenés una responsabilidad alimentaria, tenés un montón de responsabilidades. Obviamente que no va a ser la familia adoptiva de ese chico. Y después hay un plazo hasta llegar a la sentencia de adopción, pero la sentencia de adopción es casi una consecuencia de la guarda preadoptiva. Si ustedes piensan en todo esto, y con esto cierro, van a entender que vayamos un poquito para atrás al momento en que se adopta la medida excepcional. Cuando se adopta la medida excepcional, como yo les decía, a algún lado tengo que llevar los chicos. ¿A dónde es el primer lugar donde lo tengo que llevar? El primero a la familia ampliada. Si hay una abuela que se pueda hacer cargo, a la abuela. Un tío, un primo, el padrino, alguien de la familia que se pueda hacer cargo de ese chico. Haciéndole una pregunta inicial. ¿Dónde estabas vos cuando le vulneraban los derechos? ¿Sí? No es tan solo una cuestión filial, es una cuestión funcional. ¿Qué estabas haciendo vos? Mire, yo vivía a 50 kilómetros de distancia y no sabía, eso es una cosa. No, mire, yo vivía al lado, sí, ¿y qué hizo usted? ¿No hizo nada? Bueno, hay que ver. La otra, el otro extremo, es decir, no tengo nada de esto, una institución. Especialmente cuando son adolescentes, muchas veces, sí, bueno, lo llevo a una institución. Hay todos criterios muy nuevos, que sean pequeñas, que tengan contención, un montón de cosas respecto de lo que es la institución.
Y en el medio tenemos un sistema que está bueno, que es el de familia de acogimiento, familia solidaria, familia sustituta, familia de tránsito, como vos lo quieras llamar. Una familia que recibe a esos pibes mientras dura la medida excepcional. ¿Qué requiere tener esta familia? Requiere tener las cosas muy en clara, que no es familia adoptiva primero. No postula para familia adoptiva, pero no porque lo dice un reglamento, porque en realidad es para pensarlo, ¿no? Lo que postula para familia adoptiva son los del registro de adoptantes. Vos estás haciendo acá un acto solidario. Por ende, vos no tenés que trazar vínculo con este chico y tenés que hacer todo un trabajo respecto de eso. ¿Para eso qué necesita? Apoyo psicológico del Estado. Porque no cualquiera es familia adoptiva, ¿eh? No cualquiera es un tipo que logra tener una criatura en su casa y desprenderse pasado un pequeño tiempo. No hablo del cariño. Encariñarte, te encariñaste el día que llegó el bebé a tu casa. No hay un tiempo para encariñarse de la gente. No hablo del cariño. Hablo de la situación de poder desprenderse, esencialmente porque somos latinos, ¿no? O sea, esto no es un sistema como en algunos países europeos o en Estados Unidos, donde vos te desprendés y no hay ningún tipo de problema. El problema lo tenemos en el tiempo. El tiempo, muchas veces te dicen, son 6 meses. No, no son 6 meses. Son 6 meses más 90 más el tiempo. En general puede llegar a pasar un año entre que se adopta la medida excepcional en términos razonables, legales y razonables, hasta que llegamos a la guarda preadoptiva. Con lo cual una familia solidaria tiene que estar preparada para eso. Todos conocemos chicos que fueron criados por los abuelos, chicos que fueron criados por los tíos, y no le dicen papá y mamá a los tíos, le dicen tío. O sea que el problema lo tenemos cuando pasa un tiempo irrazonable, cuando pasan 3, 4 años, se le pasó al ejecutivo, se le pasó al juez, y el vaguito, que está en la familia solidaria desde que nació, hizo un vínculo. Entonces ahí el juez, y volvemos siempre a lo mismo, no puede desconocer la realidad. La realidad manda. Con los valores de la Constitución, la realidad manda. En definitiva, una forma de empezar a entender qué son los tiempos, y esencialmente de responder la pregunta ¿cuánto tiempo es un tiempito? Que seguramente han escuchado la anécdota por todos lados, a esa pregunta ¿cuánto tiempo es un tiempito? Pase por 2 lugares. Yo tomo una definición que me dio una psicóloga amiga acá en Rosario, Alejandra Mendizábal, cuando le pregunté, digo, ¿vos qué hubieras contestado si te preguntan cuánto tiempo es un tiempito? Y ella me dijo, un tiempito es la diferencia entre sobrevivir y empezar a vivir. Cosa que me parece brillante, ¿sí? Pero además, para responder especialmente a los que estamos en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, ¿qué es un tiempito? Es encarar las cosas con las patas en el barro y las manos en la Constitución Nacional. Muchísimas gracias por haberme escuchado, y no sé si hay un debate, si hay preguntas que podamos llegar a tener. Gracias, Marcelo. A mí me gustaría, gracias, Marcelo, ¿se escucha? ¿Se me escucha? Bien, sí. Gracias, Marcelo, como siempre, muy claro. Perdón, Claudia, yo tomo una pequeña taza porque porque debes tener... ¿sí? Así que tomo un poquito de... yo tomo en copa, Marcelo, por vos, mira, por el prestigio de tenerte. Bien, escúchame, dale. Marcelo. Pasá de largo todo eso. Escúchame, no, quería que cuentes la anécdota de cuánto tiempo es un tiempito, porque obviamente acá tenemos muchísimo público que a lo mejor es la primera vez que se escucha. Sí, por supuesto, la contamos. Lo que no quería interrumpir el terminar con la charla contando la anécdota. Te escuchamos. En un proceso de medida excepcional, con control de legalidad de la medida excepcional, eran 3 hermanitos muy, muy pequeños. Al momento en que yo le estoy hablando, la más grande tenía 7 años, la nena del medio 5 y el más chiquito 3, pero la medida excepcional se había adoptado con anterioridad. Las 2 hermanitas estaban en un hogar, el más chiquito al cuidado de una familia solidaria a la cual siempre le saco el sombrero de Milce y su familia, porque han tenido varios chicos como familia solidaria y han operado como se debe operar, protegiendo los derechos y cumpliendo con la situación de poder desprenderse de los chicos espectaculares. Yo tenía que entrevistarlos, el juez tiene la obligación de entrevistarlos personalmente a los chicos antes de declarar la situación de adoptabilidad. Cuando entran, mi despacho era muy chiquitito, no sé, Claudia, si vos lo conociste, pero realmente era muy pequeño y con 8 encima, o sea que tenía un pedacito menos. Y los chicos lo que podían hacer era dibujar para pasar el rato, no para ninguna cuestión psicologista ni nada por el estilo, ¿no?
para pasar el rato, dibujar, qué sé yo, entran las 3, el más chiquito se pone a jugar con unos autitos por allí, y cuando empieza la entrevista, ella me corta así y me dice, ¿vos sos el que nos va a buscar un papá y una mamá? Y digo, bueno, sí. Y empiezo a tratar de hablar y me dice, ¿cuánto tiempo falta? Cuando quise responder a eso, me empezó por la mente a pasar, digo, bueno, yo ahora las declaro en situación de adoptabilidad, si es que corresponde, puede ser que la madre venga y recurra, puede ser que vaya a la Cámara de Apelación y el de la Cámara de Apelación me pida, vaya a saber qué cosa que me pida de la Cámara de Apelación, y pueden pasar papeles que suben, que bajan, que van, y le dije, un tiempito. Y ella ahí me miró y me retruca. ¿Cuánto tiempo es un tiempito? Si esa pregunta no es un cross de derecha, un cachetazo enorme a todo, a mí, a los que estaban atrás, a los de niñez, a todos, bueno, no entendiste nada de qué se trataba. Si no te cacheteó, no entendiste de qué se trataba la cosa. Nosotros, a mí se me ocurrió en un momento con un periodista de acá de Rosario, lo hago corto, escribir algunos relatos de las cosas que pasaban, de las entrevistas que yo había tenido en el juzgado. Y después con el paso del tiempo se fueron sumando esos relatos, fui sumando algunos relatos de mi propia infancia, y reitero esto, no porque mi infancia sea muy interesante, es la infancia de cualquiera de los de ustedes, pero hay algo que un juez de familia no puede dejar de hacer, que es formarse en derecho, bueno, casi diría es una obviedad, ¿no? Tiene que saber derecho. Tiene que saber diferenciar el Código Civil de la guía de teléfono como mínimo, digamos, ¿no? Para empezar a charlar. Pero además tiene que tener algún conocimiento de psicología, de antropología y de sociología, como mínimo. Algo de todo eso tiene que, por lo menos, haber leído algo. Y con esos relatos, y los de mi infancia, les reitero, para poder hurgar en el por qué adoptás vos las decisiones que adoptás, uno se tiene que preguntar, hay una diferencia entre decisión y sentencia. Primero viene la decisión. La decisión se adopta con la ley, está todo bien, genial. Pero hay algo que te lleva a decidir para un lado y para el otro que tiene que ver con vos. Y que vos tenés que saber desentrañar como para no cometer el error de fallar por tus propias convicciones. ¿Sí? Por eso puse lo de mi infancia. Y con eso hicimos un libro. Mi hermano acá, si lo buscan, jorgemolina.com.ar, es un artista plástico, pero iba a decir una palabra que en una convención como esta no se puede decir, pero es allá. Es realmente espectacular. Si vienen a Rosario lo van a ver en la calle, porque hace muralismo colectivo, participativo. Hicimos un pequeño librito que se llama ¿Cuánto tiempo es un tiempito? Que pueden acceder gratis por internet. Todo lo que tiene que ver con el tiempito es gratis. Lo podés acceder por internet, poner ¿Cuánto tiempo es un tiempito? Segunda edición. Te va a aparecer primero el de la editorial, que lo vende, obviamente, porque el papel vale, pero el segundo te va a aparecer el link para poder leer el libro. Con eso hicimos ese, ¿Cuánto tiempo es un tiempito? Y después de esto, déjame Claudio que ya lo paso el chivo entero, después de todo eso, a mí se me ocurrió, porque bueno, con el libro me recorrí media provincia de Santa Fe, llevando librito, todo esto no tiene, reitero, y lo remarco, ningún interés comercial, al contrario, los libros, los primeros lo imprimimos con un amigo, llevando los libritos de distintos pueblos para que los pudieran vender y ellos quedarse con la recaudación en bibliotecas populares, comedores escolares, iglesia católica, de las otras también, de las que sea, por toda la provincia, y se me ocurrió que eso tenía que ser puesto en una obra de teatro. Como yo nunca había escrito un libro y lo escribí, y nunca había escrito una obra de teatro, agarré y dije, yo la escribo, y escribí una obra de teatro. Quizás es una exageración decirlo así. Y con eso dije, bueno, ¿cómo la ponemos en escena? Amigos me decían, con grupos de teatro independiente. No, ¿qué grupo? No, esto tenemos que ser nosotros, el Poder Judicial. Entonces, como que un grupo de camaristas, de jueces, un juez federal, relatores, secretarios, empleados, pasantes, practicantes, e hicimos la obra de teatro ¿Cuánto tiempo es un tiempito? Con toda gente que jamás en su vida, excepto 3 o 4, habían actuado. Como todas las cosas en nuestro país que hicimos después, contratamos un profesor de teatro para más o menos hacer las cosas bien, porque después esa obra de teatro la representamos en Rosario, en Mar del Plata, en Junín, en San Martín, en Pilar y 3 veces más en la ciudad de Rosario. Es decir, y después de esto lo subimos a YouTube, que también pueden acceder gratis, y lo presentamos en el Congreso Latinoamericano de Niñez, con lo cual eso llegó a México, a Canadá, a Cuba, qué sé yo, a un montón de países que pudieron ver esta obra de teatro, y en realidad lo que estamos haciendo es plantear
un debate sobre la vulnerabilidad. La obra de teatro va más allá de niñez, pasa por varios lados. Pero bueno, tomamos como idea eso, el tema de la divulgación, el tema de provocar el debate. Y la última cosa que tenemos con el tiempito es ahora, dentro de pocos días, el 30 de abril, mirá, el 30 de abril vamos a presentar un libro 30 que se de llama... septiembre, Marcelo. 30 de septiembre. Perdón, me fui para el otro año. El 30 de septiembre vamos a presentar un libro que se llama Un tiempito para tus derechos, entre un mate y un café, que es una explicación del derecho de familia, más niñez, más salud mental, más violencia familiar y de género, más vivienda, explicado como si estuviéramos charlando, tomando unos mates o compartiendo un café. Quedó un libro medio grandecito, tiene 480 páginas, pero también porque está en letra bastante grande. Eso tiene que ver con la presbicia mía, digamos, ¿no? Pero pensando en la gente que tiene presbicia, lo escribí con letra más o menos grande, o lo hice imprimir con letra más o menos grande, y también va a estar disponible gratis por internet. ¿Cuál es la idea? Y ahí está explicado todo lo que hablé sobre el sistema de protección integral de derechos de la niñez vinculado con adopción y vinculado con el sistema recursivo, más, si querés, qué sé yo, tengo un problema de bienes con la bruja de mi esposa que se fue, o el sátrapa de mi esposo que nos separamos y construimos arriba la casa de mi suegro y no sé qué hacer con eso. Bueno, intentamos dar respuesta a todo eso, ¿sí? A todas esas situaciones. Tengo un problema con cuota alimentaria, con cuidado personal, tengo un problema de internación por salud mental, ¿cuáles son los derechos que tengo para defenderme en esa situación? Así que bueno, todo eso es el proyecto del tiempito que termina, y esto te lo tiro a un adelanto, Claudia, aunque el profesor de teatro aún no lo sabe. En la segunda quincena de noviembre vamos a estrenar la otra obra de teatro, también representada por jueces y funcionarios, que se llama La decisión de Pablo, y tiene que ver con este juego de cómo el juez adopta una decisión. No la resolución ni la sentencia, cómo adopta la decisión. Bien, Claudita. Bueno, ya la verdad, impecable, Marcelo, pasaste todos los chivos, yo voy a estar ahí presente, por supuesto, el 30, vamos a estar todos GPA o todos los que se puedan inscribir. Estoy intentando que sea, no, va a ser presencial. Sí, pero con cupos limitados. No. En el patio de la facultad es muy grande, después me lo limitará. Bien ahí. Lo que lo limite lo ponga otro, digamos, ¿no? O sea, cuánta gente entra no deja de ser mi tema, igual que los temas de los protocolos, que obviamente se tienen que respetar, eso no cabe ninguna duda. Pero bueno, en el patio de la facultad, que es grandecito como para poder tener mucha gente, y la facultad hasta ahora me ha asegurado que se puede mandar también por streaming, con lo cual puede salir por todos lados, ¿sí? O sea, lo vamos a compartir. Lo vamos a compartir en Abriendo Caminos, que obviamente toda la gente que hoy está acá lo va a poder disfrutar. Marcelo, gracias, y abrimos, si te parece, preguntas, porque hay un montón de consultas. Yo les cedo la palabra a mis colegas, que son los encargados de el chat y responder preguntas. Sí, chicos, Luisito, y sí, impresionante, y agradecimiento, y estar encantados con tu charla. Cini y Luisito, ¿quedan ustedes a cargo? Bueno, antes que nada, saludos a todos los que están presentes, saludos al doctor Molina, un placer haber escuchado su disertación, su charla. Tenemos, bueno, como bien decía Clau, hay muchos agradecimientos, gente que ha estado muy pendiente de la charla y que le ha gustado. Hay un par de preguntitas que te las voy a trasladar, Marcelo, si me permitís. Dame un segundo, porque han escrito después para abajo, pero por ahí preguntaban quién estaba encargado de hacer esta administración de los tiempos en cuanto se detecta una vulneración de derechos, digamos, quiénes eran, si eran los jueces los que estaban encargados o qué organismos son los que se encargan de esa administración de los tiempos. Creo que un poco lo habías explicado en la charla. Te digo muy rápidamente. O sea, desde que se adopta la medida excepcional, el que controla el tiempo, que no se pasen los 180 días o el plazo que sea de la medida excepcional, es el juez como obligado principal, el juez de familia. Pero también lo tiene que controlar el Poder Ejecutivo, que es la entidad que lleva adelante la medida excepcional, ¿no? O sea, el juez tiene un control formal, pero el otro también tiene que hacer un control de legalidad de eso, de que no se pase el plazo. Y fíjense que ahí
está la importancia de designación de abogado del niño en sede administrativa, porque ese abogado del niño también tiene que controlar que no se pasen los plazos más allá de los legales o más allá de los razonables, si es que son menores a los legales. Todos esos plazos tienen que están puestos en control y responsabilidad de esos organismos. Algunas provincias, en la mía existe la Defensoría del Pueblo de Niñez, que difusamente también puede hacer un control que los plazos esos no se extiendan. Respecto de los primeros plazos, desde el momento de la vulneración de derechos hasta la medida excepcional, bueno, ahí hay un control más difuso, digamos, ¿no? Ahí hay, como también hay una cuestión valorativa de si se debe adoptar una medida excepcional o no se debe adoptar una medida excepcional, ahí no tenemos un plazo legalmente establecido, ¿sí? Bien, gracias, doctor. Cintia, no sé si hay alguna otra pregunta, si vos viste alguna otra pregunta más. Buenos días de nuevo a todos. Muchas gracias, Marcelo. La verdad que es muy emocionante escucharte. Hubo muchos agradecimientos y estoy mirando las preguntas, pero no, en principio todos iban en relación a esto, cómo trabaja el Estado cuando se vulneran los derechos de las familias, porque Marcelo en un momento había hablado de esto de que sí, el niño se retira por determinada situación, y qué pasa con la familia de origen para poder generar esa revinculación. Creo que va eso a la pregunta de Liliana Maldorado. ¿Qué acciones lleva adelante al Estado para contener el niño y generar esa revinculación? Bueno, de alguna forma lo que yo hice es deslizar una suerte de duda respecto de qué realmente hace el Estado como para generar esa revinculación. Pero la pregunta que está haciendo Liliana tiene una más. ¿Qué derechos tiene la familia biológica como para lograr revertir eso? Bueno, los derechos que tiene es meterse en el expediente con su abogado, ya sea particular o un abogado que le ponga al Estado, para cuestionar lo que se está haciendo. Vos podés decir, la medida está mal adoptada, no se hizo tal cosa, yo no soy responsable de tal otra, e intentar lograr que el chico vuelva con vos, o también poder decir, mire, yo trabajé, yo me encontraba qué sé yo, invento, en una situación de adicción, me sacaron los chicos, y la verdad tenían razón cuando me sacaron los chicos, pero en estos meses yo trabajé y estoy en otra situación, cosa que también se puede llegar a presentar. El tema está que hay que llevarlo al Poder Judicial y presentarlo, ¿no? Hay que defender sus derechos con esos mecanismos que te da el Estado. Sabina, un poquito antes, decía que a veces se adoptan medidas de restricción de acercamiento sin ninguna prueba. Esto no tiene que ver con niñez, tiene que ver con violencia familiar, y puede ser que pasen cosas por el estilo. Acá hay una respuesta que es muy difícil darla desde una perspectiva general, o sea, en cada provincia, en cada ciudad y en cada estamento pueden pasar cosas distintas. Acá en la provincia de Santa Fe, el año pasado se adoptaron 26.000 medidas vinculadas con violencia familiar. Casi todas ellas son prohibiciones de acercamiento, porque si es exclusión del hogar, tiene también una prohibición de acercamiento. Y te puedo asegurar que personas que se hayan presentado al Poder Judicial para cuestionarla, no llega a la centena. O sea, sobre 26.000 no llega a la centena. Y en esto el Estado tiene que ser muy clave. Nosotros tenemos en el Poder Judicial acá, como tienen casi todas las provincias, una secretaría especializada en violencia. Yo les puedo asegurar que a Marianita Velasco, que es la secretaria de violencia con más antigüedad que tenemos acá en Rosario, difícilmente se le vaya a escapar mentiras así, difícilmente. Hay que generar oídos especializados, oídos que escuchen muy bien, ojos que vean los ojos y las miradas, gente que no se amilane en agarrar el teléfono y llamar a la maestra, a la directora, a la vicedirectora, al que sea, y preguntarle, che, ¿qué pasa con la violencia en este caso? Antes de adoptar la medida. De esa forma se achica mucho las posibilidades de error, pero sí, los errores se pueden cometer, claro. Bárbaro. Marcelo, tenemos algunas personas que están levantando la mano para hacer preguntas en directo. Si te parece, los invitamos. Sí. Así que bueno, le invitamos a Rubén, que fue el primer que levantó la mano, Rubén Sena. Dice Rubén Sena. Dice ahí está. Sí, doctor Molina, yo quisiera que pudiera explicar, porque tenemos dos medidas, la medida de prevención y protección de derechos y después las medidas excepcionales, ¿no? Las medidas excepcionales, yo quisiera saber quién toma la decisión, si es el Estado por medio de las oficinas, o sea, los dispositivos de niñez, o son los jueces los que tienen que tomar esa medida, o cómo es el procedimiento. Bien, como yo le explicaba en la charla, la ley nacional ha establecido, en consonancia con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que la medida excepcional la toma el Poder Ejecutivo por medio del organismo que cada provincia designe.
Acá en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, es la Secretaría de Niñez, Dirección Provincial de Niñez, en Entre Ríos es otro organismo administrativo que siempre está vinculado con la niñez, creo que se llama Comisión Provincial de Niñez, algo así, COMNAF o algo así. En la provincia de Buenos Aires será la Secretaría de Niñez o el nombre que reciba. Excepto, todas las provincias tienen el mismo esquema. En la provincia de Neuquén, algunas de las medidas excepcionales siguen siendo adoptadas por los jueces de familia, como era antes de la ley 26.061, porque la provincia interpreta que eso es una cuestión de derecho procesal reservado a la provincia y, no, y que el cual la nación no se puede meter. A mi juicio, yo entiendo que en realidad la Convención de los Derechos del Niño establece este sistema distinto. La medida excepcional la adopta el Poder Ejecutivo y la controla el Poder Judicial. ¿Sí? Gracias, Marcelo, gracias, Rubén. Nicolás, también tenía levantada la mano, si se quiere habilitar el micrófono. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Doctor, un gusto, un placer haberlo escuchado. Dos preguntitas concretas. Por un lado, el tema de la figura del abogado del niño. Si le parece que debería convertirse, entre comillas, como regla, que pueda estar presente en todo procedimiento administrativo, es decir, acompañando a los chicos. Hago esta pregunta porque en mi provincia, soy de la provincia de Córdoba, no se utiliza mucho la figura del abogado del niño en la parte administrativa. Y me parece que sería clave, ¿no?, que se empiece a usar. Y por otro lado, la última preguntita, en relación a las familias solidarias, ¿qué opina? Algo dijo ya en el transcurso de la charla recién, pero digo, ¿qué opina? Porque a mí me genera como sensaciones encontradas, ¿no? Porque por un lado, obviamente que es mejor, mucho mejor que un chico pase, 6 meses o el tiempo que fuere dentro de un ámbito familiar y no en una residencia, pero el tema es que, ¿cómo hacemos, no, para que ese chico no se encariñe, no, digamos, llegue a tener un afecto demasiado grande, ¿no?, con esa familia? Y después, bueno, está el tema de cuando tienen que separarse, los problemas que se le pueden ocasionar justamente al propio chico, ¿no? Eso nomás, doctor, gracias. A ver, vamos a empezar en la primera pregunta que hiciste sobre el tema abogado del niño. En verdad, no hace falta ninguna ley especial para que en el momento que se adopta la medida excepcional, en sede administrativa deba haber abogado del niño. Para mí es tan clarito el tema. La ley 26.061 y todas las leyes provinciales dicen que tiene que haber abogado del niño cuando hay una situación, entre otras cosas, primero, como derecho del niño, que obviamente no es en todos los casos. A ver, te hago este ejemplo. Bien burdo, pero bien burdo. El papá y la mamá de un bebé se separan, ¿sí? Establecen se ponen de acuerdo entre los dos una cuota alimentaria a cargo del padre de 50.000 pesos por mes, ¿sí? La verdad, ¿qué abogado del niño va a poner en ese caso? ¿Se entiende? O sea, está clarito, los padres están ejerciendo su derecho como padres, llegaron a un acuerdo coherente y con el Ministerio Público que hablaba antes, con el Defensor General o como se llame en el lugar donde estén, alcanza para controlar que eso que acordaron es razonable y respeta los derechos del niño. Se pusieron de acuerdo en que martes, jueves y sábado, un domingo por medio, hacemos el cuidado personal, lo que antes llamábamos visita. Hicieron eso, ya está. No hace falta abogado del niño ahí. Lo único, ahí encarecería el procedimiento. Ahora, hago este ejemplo. Imagínate vos que un niño es hijo de un matrimonio, ¿sí? Pasado el tiempo, el señor se da cuenta que no es el padre del niño, ¿sí? Entonces hace una impugnación de la paternidad matrimonial. Como es impugnación de la paternidad matrimonial, los demandados son la mamá y el hijo, ¿sí? En ese caso particular, la mamá no puede representar al hijo, porque está demandada también. Entonces hay que ponerle un tutor especial, un abogado del niño. ¿Está claro ese caso? Vamos un poquito más arriba. Hay una situación de cuidado personal, la mamá obstaculiza el contacto, y el papá, en vez de tratar de reparar esa situación de obstaculización del contacto, ejerce su derecho de una forma terrible, donde vos te das cuenta como juez que uno obstaculiza el contacto porque lo detesta al otro, y este acá, en vez de querer ver a sus hijos, detéstala, y ninguno de los dos está representando debidamente al chico. ¿Qué haces ahí? Abogado del niño.
resulta ser que nosotros vamos a la casa de un chico, decimos, el papá es grave vulnerador de derechos, la mamá es grave vulneradora de derechos, la abuela es grave vulneradora de derechos, lo sacamos de la casa y no le ponemos abogado al niño. 2 más 2 son 4 en este caso. Requiere abogado del niño. ¿Por qué no ponemos abogado del niño? En Córdoba, en Santa Fe y en donde vos quieras. No ponemos abogado del niño en sede administrativa. Y bueno, porque realmente no tenemos tanto abogado del niño. Y segundo, hay que pagarles además. ¿Quién le va a pagar en sede administrativa? Lo que más me preocupa no es tanto quién le va a pagar, porque en definitiva, bueno, de alguna forma se va a poder lograr eso. Así lo que más me preocupa es la carencia de una cantidad suficiente de abogados especializados en niñez, que no es estar especializado en familia. Vos podés tener una especialización en familia y no saber nada de niñez, y no tener idea de lo que se trata. Y la especialización en niñez no es especialización en derecho de la niñez, es especialización en derecho de la niñez, más lo que te decía antes, algo de sociología, algo de antropología y algo de psicología. Eso es un abogado especializado en niñez. Respecto de familias solidarias, yo te digo más o menos lo que ya adelanté. Para mí está claro, la familia solidaria no puede aspirar a la adopción. Está claro, y así se debe meter dentro del sistema. ¿Quiénes son los que tienen a su cargo capacitar a la familia solidaria, estar sobre la familia solidaria, acercando asesoramiento, contención psicológica, etcétera, el Estado que organiza el programa Familia Solidaria? ¿Quién está encargado de lograr que el tiempo de estancia en la familia solidaria sea el más chiquito posible? ¿Sí? Como me dijo una vez un niño, cuando le preguntamos cuánto tiempo es un tiempito, y dijo, un tiempito es un tiempito chiquito. Tiene razón, se entiende, esto también es lo mismo. Familia solidaria tiene que estar la menor cantidad de tiempo posible. ¿Quién está en cargo de eso? El Poder Ejecutivo. ¿Quién está a cargo de seleccionar a la familia solidaria? Y decir, sí, esta es familia solidaria, y está comportándose como familia solidaria, el Poder Ejecutivo. La familia solidaria entonces tiene que estar preparada para no trazar ellos un lazo filial con el chico e intentar que el chico no trace un lazo filial para con ellos. Todo eso se puede dar en el marco ese de contención. Si yo me encuentro con que la familia solidaria recibió el chico y quedó librada a su suerte, pagándole un subsidio mensual tan solo por el mantenimiento del chico, no recibió asesoramiento psicológico, no tiene contención psicológica, pasaron 3 años, pasaron 4 años, pasaron 5 años, nadie se dio cuenta de nada, y en un momento viene y dice, mire, discúlpeme, pero yo soy la mamá, y yo soy el papá porque él nos está viendo como mamá y papá, porque el chico no tiene obligación de no trazar lazos, alguien tiene que por lo menos mirar de qué se trata, como mínimo mirar de qué se trata. Ya no se puede venir a decir, no, mire, en realidad, en el momento que dijo eso, dejó de ser familia solidaria aceptable. ¿Qué hiciste vos durante los 3 o 4 años en que el chico estuvo con la familia solidaria? ¿No te diste cuenta que estaba pasando eso? Y si no te diste cuenta que estaba pasando eso, la decisión de sacárselo no es un regodeo de la propia intelectualidad, un regodeo de la propia reafirmación de esos valores que uno dice preservar. No es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿quién vela por los intereses de ese pibe que él trazó? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Un nuevo desprendimiento en esa situación? Obviamente que no es lo deseable. Lo deseable es que vayan al registro de adoptantes. Lo que no se puede hacer es ser un funcionario público y ser juez especialmente, o ser lo que sea, que estés dentro del sistema, sin ver la realidad de lo que está pasando. Y además de todo eso, sin hacerte responsable de por qué se llegó a esa situación. ¿Por qué no explicas por qué un chico estuvo 3 años o 4 años con familia solidaria y no estaba ya en el sistema de adopción? Es que las tintas son puestas siempre sobre los adultos. Es lo mismo que cuando te plantean, te dicen, sí, porque todos los padres adoptivos, el 85% quiere bebés menores de 3 años que estén sanitos y si es posible que sean parecidos a ver, eso vos lo planteás como una culpa, como una cuestión de atribución de responsabilidades. Y vos, desde el Estado, ¿cómo es que te metés en esta situación? Porque tranquilamente la gente puede ir con esa expectativa al sistema, porque vos estás obligado a ser un experto en niñez como padre, aspirante a padre adoptivo, para meterte en el sistema. Y el sistema le tiene que requerir a cada uno, no que sean Batman y Superman, ¿sí? Sino que sean lo que pueden ser. Nadie te pide, mira, yo me acuerdo en la entrevista con los chicos del tiempito, que los papás y la mamá, que seguimos teniendo una muy buena relación, en el momento que nos sentamos,
yo hice una cosa, eran 3. Les dejé el expediente de la Dirección de Niñez, cosa que, si a ustedes les toca, exijan verlo, ¿sí? Yo les dejé el expediente de la Dirección de Niñez, ahí adelante, ¿sí? Me levanté y les dije tan solo esto. Necesitan papá y mamá, no superhéroes. Esto no es una patriada. Esto no es una patriada. Lean el expediente de niñez. Yo sabía que no lo podían leer, un expediente tenía varios cuerpos, pero en las 4 primeras páginas estaba todo. ¿Sí? Cuando volví, aceptaron. Lloraban a moco tendido. Porque esa era la vida de sus hijos. Ni siquiera era el relato de la vida de sus hijos. ¿No? Entonces, ¿se entiende por dónde pasa la cosa? La cuestión está en la realidad. Vos tenés que ejercer las cosas con los valores de la Constitución. Y hay algunas cosas que son innegociables. Esto que yo te digo de la familia solidaria que pasó el tiempo, tiene un punto negociable, que es el delito. Si la relación con el niño se inició a partir de un delito, no se negocia. El tipo que va y reconoce el hijo de otra persona para traérselo a su casa y después hace una adopción por integración, y no es el padre biológico, eso es un delito. Sobre ese no se negocia, por más que haya trazado vínculo filial del que haya trazado. En esto lo aprendimos con la dictadura militar. Una cosa fueron los casos de apropiación, en donde la familia adoptiva, entre comillas, sabía cuál era el origen de la situación de ese niño, y otra cosa la gente que de buena fe y por el sistema adoptó a un hijo de desaparecidos. Siempre se hizo una diferencia. En el primer caso no se consolida nada, y en el segundo la cosa cambia y cambia radicalmente de lugar. Con el delito no se negocia. No se construye paternidad ni maternidad sobre la base de una mentira. No es cierto que sea tu hijo el que fuiste a reconocer a Santiago del Estero, a Tucumán, a Salta, a Santa Fe, al que sea. No es cierto que sea tu hijo. Te lo pudiste traer a tu casa y te lo pudiste pasar por la ruta tan solo porque lo reconociste. Y después estás haciendo una mentira, que es la adopción por integración. No se hacen así las cosas. Las cosas se hacen yendo al registro adoptante y esperando. Y quizás no seas nunca padre adoptivo. Es posible que te pase eso. Es posible. Son una de las posibilidades. Pues el compromiso subjetivo es darle padres y madres a los chicos que lo necesitan. Ese es el primer compromiso. ¿Sí? Y no pasa tan solo por tener un enorme cariño para ser padre y un enorme afecto para dar. Porque si vos querés ser padre, la verdad, el tiempo de espera es poquito. Pero eso sí, vas a ser padre de un niño con un problema de salud mental, de un grupo de hermanos que tienen 12, 14 y 16 años, una nena que tiene una discapacidad, una niña que tiene, o un grupo de hermanos que tiene esta historia de vida terrible atrás. Padre y madre puede ser dentro de poquito. Bueno, pero no todo el mundo, y por eso vuelvo a Superman y Batman, no se trata de una cuestión de decir, yo voy a hacer esto porque me da el... No, cada cual tiene que saber hasta dónde te da el cuero. Te da el cuero a vos para llevarte a todos los que están acá, 3 chicos de un momento para otro a tu casa. Quizás sí, quizás no tengas cómo hacer esa situación. Entonces por eso no se juzga ni a las familias solidarias, depende del caso, ni tampoco a la familia adoptiva que quiere un bebé menor de 3 años. La responsabilidad es del Estado de ir trabajando con esa gente, como diciéndole, che, mirá, se ha ido pasando el tiempo, ya no tenés 35, ya tenés 50, y a lo mejor estás en condiciones de aspirar a un chico adolescente, tenés estas posibilidades, ¿sí? Lo hice largo, Nicolás, perdón por... Muchas gracias, doctor, clarísima la explicación. Muchas gracias. Perdón, Marcelo, no queremos abusar de tu generosidad, de tu tiempo, vos frenás cualquier cosa, pero hay algunas preguntas, algunas son un poquito repetidas y por eso no las hicimos, porque las fuiste respondiendo en el medio, inclusive de la respuesta de Nicolás. Pero hay una que está, me parece que está buena. Justo ayer hice una nota en la radio y me preguntaron lo mismo, y me encantaría conocer también tu opinión. Gabriel pregunta, en otros países, la ley de adopción también establece que se realizan medidas de revinculación con la familia biológica y por 180 días, si conoces. A ver, en principio, no sé realmente si en otros países es exactamente igual. En lo que son nuestros países de Latinoamérica, de todos los que adhieren a la Convención de los Derechos del Niño, nuestro sistema, en esto te tendría que explicar que hay distintos sistemas jurídicos, digamos, ¿no?, que funcionan de forma distinta en función de cómo nosotros entendemos culturalmente el derecho. No somos exactamente igual a como lo ven los anglosajones, por ejemplo, ¿sí? Somos muy parecidos a otros sistemas y no a este. Son distintos en todos lugares.
Los plazos son distintos también en distintos lugares, pero los sistemas, por lo menos en Latinoamérica, son siempre medio parecidos. ¿Cómo se accede a esto? Hay lugares que son muchísimo más duros, y por ahí se trae el ejemplo de Estados Unidos, y en realidad es un ejemplo relativo, porque Estados Unidos tiene distintas miradas del derecho, depende al estado al que pertenezca, no son todos los estados iguales. Algunos estados de Estados Unidos son su derecho mucho más parecido al anglosajón, y otros estados de Estados Unidos son más parecidos a lo que consideramos el derecho continental. El tema de la familia biológica es un tema que nos marca en cómo entendemos la situación. Y por ahí a veces yo entiendo por ahí a lo mejor el sentido de la pregunta. Yo tuve mis hijos, mis 2 hijos que tengo, con la idea de criarlos yo, ¿sí? Y entiendo que ese era mi derecho. No sé, nunca se me pasó por la cabeza que lo criara otro, ¿no? Pero en realidad es un derecho de ellos a que lo críe yo. Sí, nacieron conmigo. El derecho es de ellos y es un derecho subjetivo, es decir, un derecho que se puede imponer al otro para que yo sea el que los críe. Y a nadie se le escapa ni pasa por la cabeza otra cosa, más que lo críe yo. En mi ámbito cultural de pertenencia, en mi sistema de creencias al cual he sido criado, eso es innegable, ni siquiera se debate. El problema lo tenemos cuando las personas que está criando no pertenecen a nuestro sistema de creencias ni a nuestro sistema de valores culturales. Entonces muchas veces pensamos que ese otro, porque es como es, no tiene derecho a criar a sus hijos, o que esos hijos no tienen derecho a que sean esos los padres que los críen tal cual como son y en las posibilidades que tienen de desarrollo. Yo muchas veces uno se encuentra, yo he trabajado mucho tiempo en barrios, así asistiendo, y vos decías, por Dios, yo esto no, ¿cómo le dijo eso? ¿Cómo le dijo semejante barbaridad? Si hay maestras acá, me lo van a poder corroborar. ¿Cómo trata así a ese chico? ¿Cómo? En tanto y en cuanto ese cómo trata no sea un vulnerador gravísimo de derechos, muy grave de derechos, en el ámbito de lo que es su sistema cultural, uno tiene que también entender cómo se constituye esa familia a partir de ese sistema cultural. Por eso es el hincapié que yo les hago, aunque sea leer algo de antropología, ¿sí? Especialmente para aquella gente que tiene en su ámbito de convivencia grupos de personas originarias, como se le dice ahora, aborígenes, como le quieran decir, entendemos de qué estamos hablando. Pero no solamente para ese grupo de personas, porque ahí es tan sencillo de explayarlo. No, vos también tenés que entender, por ejemplo, acá en la ciudad de Rosario, si yo camino 15 cuadras, no es que voy a tener todas y mocovíes tan solo, no, voy a tener grupos de italianos, de alemanes, dentro de Italia los del norte y los del sur, dentro de España voy a tener andaluces como yo, asturianos, vascos y catalanes independentistas, gente que viene con distintas miradas, y cada una de esas miradas genera una familia distinta. El derecho es igual para todos, lo que yo no puedo pensar es que yo tenga que aplicar el derecho de una forma igual para todos. ¿Sí? Miren una película francesa del año 2006, se llama Police, como Police, pero no con C, sino con 2 S. Police. Mírenla y después díganme si están de acuerdo, cómo en esa película, que es una película de ficción, pero semidocumental, cómo Francia, país del primer mundo, aborda la problemática de la niñez. Y fíjense si no van a valorar nuestra forma de encarar la problemática de la niñez. Nosotros no tenemos tanto un problema con la ley y con la teoría de cómo encaramos la problemática de la niñez. Tenemos otro problema, que es con los recursos que asignamos a la niñez y con la situación social de la niñez. Lo que decía antes, 60% de niños pobres. Ahí está también la cuestión. ¿Sí? Bien. Perdón, tenemos hace un ratito a Sabina con la mano levantada. Ella había hecho un comentario, no sé si será sobre eso mismo o por otro tema, Sabina, así que habilitate. Buenos días, doctor. Soy abogada de Tucumán, soy abogada independiente. Tengo mi estudio jurídico y tengo un problema con un juicio, pero no quiero hacerlo como una consulta, sino que por eso es que decía, en un juicio de una delegación de responsabilidad parental de una mamá que lo hizo en una situación de un estado de vulnerabilidad, son gente muy humildes,
entregó a su niña bajo un convenio a una familia que hacía 2 años se hizo amiga y una vez que han tenido que ir a ratificar, esta niña tiene padre, a ratificar en el juzgado, la chica se da cuenta de lo que había firmado y entonces no quiere ratificar el convenio. La jueza le impone una medida de protección de persona y le impone también una prohibición de acercamiento hacia los abuelos maternos. Los abuelos maternos son los que me vienen a consultar a mí sobre este problema y estamos ya hace 1 año luchando, yo hace meses, porque antes lo tenía la Defensoría Oficial, pero la Defensoría Oficial ha hecho una actuación pasiva, o sea, ha consentido todos los actos del juzgado y la jueza sigue estando en la postura de entregar a esta niña, a esta familia con la cual ha celebrado el convenio y que para mí es una adopción disfrazada, para mí es una adopción que está totalmente simulada. Y planteé el recurso de nulidad, la jueza me dice que lo he planteado en forma tardía, debido a que se habían vencido los plazos, dice que los señores Discúlpame, Sabina, ¿cómo estás? Buenos días. No quisiera robarle demasiado tiempo a Marcelo. Sí, exactamente. Tal vez por ahí te invito, si querés, a buscar a Marcelo en redes. Nosotros ahí pusimos @eltiempito en Instagram. Por ahí también por si se llega a escapar algún tema sensible que estamos grabando. Sí, de algún caso. perdón por interferir, pero me parece importante visibilizar lo que pasa en otras provincias también. No, lo que yo quisiera saber... Por supuesto, pero no queremos sacarle tiempo doctora, al ya, invitado. La termino, la cierro. Quiero saber si a pesar de haber planteado nulidad, ahora revocatoria, estoy habilitada a tomar otras medidas porque creo que acá el poder del Estado, mediante el Poder Judicial, está vulnerando situaciones, está poniendo en una situación de adoptabilidad a una niña de 3 años, a una familia que ya previamente había sido designada con un convenio. Yo te voy a contestar con una pequeña aclaración. No contesto sobre el caso, porque es un caso por supuesto, que uno no conoce, y por otra parte hay un sistema procesal de la provincia de Tucumán que también me excede a mí conocer cuál es exactamente el sistema recursivo de recursos que pueda llegar a tener la provincia de Tucumán. Y además porque, bueno, a lo mejor uno tiene un defecto profesional, estoy escuchando una parte y no estoy escuchando a la otra, por ende no voy a dar una respuesta respecto del caso, pero sí algunas aclaraciones. La delegación del ejercicio de la responsabilidad parental no suspende la responsabilidad parental y tiene un término limitado de duración que es 1 año. Nunca puede ser la base de una adopción, ¿sí? Estamos hablando de la delegación voluntaria del ejercicio. Es una institución que está pensada para otro tipo de situaciones, para una situación en donde vos, voy a hacer un ejemplo bien claro, pero que por ahí dista mucho de lo que vos estás planteando. Un chico está a cargo de una mamá soltera, vamos a decir así. Le sale un posgrado en España, tiene que ir 1 año a España a vivir. Entonces le delega el ejercicio, la responsabilidad parental a los abuelos. ¿Para qué? Para que en ese tiempo que ella no está, pueda hacer eso. Y dura 1 año. Cuando vuelve, retoma el ejercicio de la responsabilidad parental. ¿Está? Esa situación no puede ser tomado como antecedente de una adopción, no en sí mismo. Puede darse una situación de guarda que no es delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, sino que es una guarda ante vulneraciones graves de derechos. Esa guarda se puede utilizar cuando hay medida excepcional. ¿Se entiende? Entonces vos decís, te doy la guarda de este chico, ¿por qué? Porque papá y la mamá están en vulneración grave de los derechos de sus hijos. Está, por ende, la delegación del ejercicio no es un antecedente para la adopción. Y respecto de lo que vos podés plantear, bueno, los sistemas recursivos te van a dar todos los recursos que vos puedas para plantear hasta llegar a la Cámara o hasta llegar a la Corte Provincial y en su caso llegar a la Corte Nacional o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, depende del caso. Todos esos recursos los tenés a mano y hay que ejercerlos conforme a lo que dice la ley. Sí. Bien. Bien. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted. Bueno,
No sé si queda algo más en el chat, Cintia. Yo quería simplemente aclarar una cuestión y respecto de lo que estoy leyendo en el chat. Cada disertación y cada charla que nosotros proponemos en este espacio de jornadas tiene que ver con introducirnos y conocer un poco más respecto de la adopción en general y trabajar un poco sobre esto. Sabemos que en cada lugar, yo soy del interior también, soy de la ciudad de Córdoba, la ciudad de La Calera, en la provincia de Córdoba, y también tenemos realidades, como recién planteó uno de los chicos que habló, que hizo una consulta puntual. Nosotros vamos a generar en la jornada del 25 un taller, un espacio donde podemos por ahí generar también estos encuentros para poder conversar sobre esto. A mí no es que no podamos hablar de todo esto, pero también tenemos tiempos determinados y tenemos por delante 2 disertaciones más y queremos darle espacio a todos para que se puedan expresar, pero sobre todo poder seguir trabajando sobre los temas que hemos planteado en esta jornada, y los invitamos a todos para el 25, en el taller interactivo que vamos a hacer, donde seguramente vamos a poder poner en común un montón de cosas que se han hablado acá y que también van a quedar pendientes para hacerlo. No sé si queda algo más para Cintia. Sí, la última pregunta, que es un consejo que le piden a Marcelo: ¿qué autores o textos básicos nos recomienda de antropología o sociología? Por ahí tiene alguno preferido y nos quiere decir, y con eso nos pase a Clau para que lo explique. A ver, yo te contesto por este lado. ¿Sabes por qué no te voy a contestar cuáles son? ¿Por qué? Porque lo que yo estoy planteando es una formación en. ¿Está? Esencialmente esto va dirigido a jueces, abogados que se quieran especializar en niñez, y especialmente la gente que trabaja en niñez. Es formación en. No estoy hablando de ser ni psicólogo, ni antropólogo, ni sociólogo, ni psicopedagogo. No, para eso están los equipos interdisciplinarios que tienen que trabajar con los jueces, codo a codo, sabiendo el rol de cada uno. Si no, estoy tan solo diciendo cursos de formación en. Y los cursos de formación en cada una de esas materias tienen que estar a cargo de personas que piensen el curso en función del destinatario. Si yo te estoy diciendo, lee, te podría decir, en verdad, a ver, cualquier libro de psicología de divulgación te puede llegar, como nosotros, como personas de a pie, como ciudadanos, te puede venir re bien, ¿sí? Como divulgación, eso hay tantos, no quiero decir ninguno para parecer, pero hay gente que hace divulgación de la psicología y la tienen re clara. Los abogados estamos a años luz de todo eso. Cualquiera de ellos, hay una chilena, hay un montón de gente que trabaja divulgación en materia de psicología. Pero yo no estoy hablando de divulgación para los jueces, ni para los abogados, ni para los funcionarios. Estoy hablando de formación. Y para eso requiere un profesor, una persona que piense la capacitación desde su disciplina para que otro acceda a ese dato. ¿Se entiende? No le estoy esquivando al bulto, no pasa por ese lado, sino que me parece a mí que de lo que se trata es de una cosa seriamente desarrollada. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Ahora Clau te va a despedir como corresponde. Te aplaudimos todos, no nos habilitamos los micrófonos para no hacer un descontrol, pero te aplaudimos todos. Y quería decir que mi compañera Lali puso recién el link de Cuevana de la película Police, para que todos puedan verla. Y bueno, Clau, te cedo para que ya lo despidamos a Marcelo. Bueno, Marcelo, me tocó presentarte, me toca despedirte, y bueno, el gracias creo que nos queda chico. Solo invitarlos a todos a que lo puedan seguir en su página de Cuánto Tiempo es un Tiempito. Si pueden, él comparte todo de manera que lo puedan, desde los distintos lugares de la Argentina o desde distintos países, puedan seguirlo. Bueno, también vamos a compartir, él preside también la cátedra Jane Grant, que nos auspicia en este evento muy generosamente, y es lo que un poco reúne este último comentario de Marcelo, con profesionales capacitados en todo lo que es la especialización en derechos de infancia, adolescencia y familia, y se transmite también de forma online, se va a dar, Marcelo, ¿no? La cátedra Jane Grant en la próxima corte. Sí. O sea que pueden participar de distintas partes del país y de distintos países en forma online. Así que no sé si ya lo compartieron mis compañeros, ahí está en el chat para que puedan también acceder a esta capacitación que un poco reúne esto de la pregunta de ustedes, o responde la pregunta de ustedes de qué autores recomendar. En esta cátedra van a encontrar toda la formación, la cual yo hice, y agradezco a Marcelo con esta especialización que
que me formó también para poder acompañarlos a ustedes junto a mis otros colegas de los grupos autogestivos. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Antes de despedirte, bueno, gracias infinitas, fue un placer, la verdad que espero, los agradecimientos y las palabras de elogio hacia tu disertación son impresionantes, después las vamos a compartir en forma personal con vos, para que lo tengas. Esto va a quedar grabado, lo estamos transmitiendo a través del Facebook Live de Abriendo Caminos, y para cerrar los invito a todos, y después los volvemos a encontrar a los que quieran seguirnos a las 14:30, pero para cerrar, Abriendo Caminos y la disertación de Marcelo Molina con un pequeño videíto, y bueno, nos vemos pronto. Gracias Marcelo nuevamente, gracias a todos por estar presentes, cerramos con este video y nos encontramos después del mediodía. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias Claudia.